Bueno, gloria a Dios. Iglesia, los saludo con el amor que me inspira el Espíritu Santo para con todos aquellos que amamos al Señor. Gloria a Dios. Bueno, mi nombre es el Pastor Elías de la Iglesia Fundamental Bautista Jesús es Contigo, Cartago Valle. Vamos a orar para darle la gloria y la honra a Dios, para estar en la presencia de Dios en esta noche y darle la gloria y la honra a Dios nuestro Señor. Señor, te damos gracias. Venimos delante de ti con un corazón contrito y humillado, Señor, para que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Te damos gracias, Señor. Ponemos todo delante de ti. Amén y amén. Gloria a Dios. Así, hermanos, vamos entonces a estar hoy entendiendo y comprendiendo este concepto claro de Dios, que dice que todo saldrá a la luz. Este es el título de este mensaje maravilloso, porque realmente llama poderosamente la atención. El hecho de que el Señor, ante una multitud de hombres que le seguían, que querían escuchar sus palabras y ver las señales que le seguían, se dirige a sus discípulos alertándoles sobre una actitud muy común entre los hombres, a la cual él llamó levadura de fariseo. Esto es la hipocresía. Pero vamos a la palabra, hermanos, y vamos a mirar esto, gloria a Dios, para que podamos ver que en Lucas capítulo 12, versículo 1 al 3 dice: en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Alabado sea el Señor. Ahí, muy importante, porque no se lo dijo a la multitud, sino que se lo dijo primero a sus discípulos. ¿Por qué se dirigió primeramente a sus discípulos? Porque hay un mensaje que no todos entienden o que no todos quieren recibir. Porque hay unos que son creyentes, pero otros son convertidos. Y el convertido es muy diferente a una persona que es apenas creyente. Entonces, hoy en nuestros días hay multitudes que buscan las señales, pero no quieren oír algunos mensajes que les confrontan con su realidad. Hoy el Señor sigue hablando primeramente a sus discípulos, a los que han creído en Él y le han hecho el Señor de sus vidas. Un mensaje que cala poderosamente en la iglesia de Cristo, donde nuestra imagen, que muestra una imagen diferente a la realidad de sus vidas íntimas. Así es pues que esto es muy importante, que entendamos un mensaje para los seguidores de Cristo. Es decir, un mensaje que nos confrontan con la realidad, con nuestra autenticidad. Nos insta a vivir la verdad y no seguir viviendo una mentira. Primero, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Lucas 12:2. El hombre natural se siente seguro de sus pensamientos y de su manera de actuar. Y al no tener el Espíritu Santo en sus vidas y desconocer la palabra de Dios, cree que sus acciones permanecerán ocultas y que no será confrontado por sus actos. Es decir, vive mostrando una imagen de sí mismo diferente a lo que en realidad es. Invita
a un encuentro con el Señor, ya que de alguna forma su conciencia le hace sentir que será confrontado con la realidad. El creyente que desconoce la palabra tiene el peligro de vivir en medio de su propia levadura. Esto es lo que sucede. Hipocresía, es decir, hipocresía es vivir un drama, una comedia, es representar un papel diferente a lo que uno es. Vivir ligeramente pensando que nuestros actos no serán tomados en cuenta por el Señor. No, esto no es así. Es decir, esto es vivir engañándonos a nosotros mismos en cuanto a creer que nuestros actos pasarán inadvertidos. Y esto no es verdad. Jesús advierte que todo quedará al descubierto. Esta es la realidad, mis amados hermanos. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Es decir, todo quedará al descubierto. Todo lo que el hombre haga con hipocresía será expuesto a la luz de la verdad. El Señor nos confronta el día de hoy tanto en nuestra manera de pensar como en la forma en que estamos actuando. Jesús advierte de su segunda venida y la necesidad de mantenernos velando. Si miramos Lucas 12:35, dice que estén ceñidos nuestros lomos con la verdad. Y Efesios 6:14 dice, y vuestras lámparas encendidas. Y Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu de Dios. Ceñidos nuestros lomos con la verdad, es decir, no habrá levadura en nuestra vida. Nuestra lámpara encendida nos iluminará a vivir una vida íntegra y transparente ante Dios y ante los hombres. Es decir, seremos llamados bienaventurados. Lucas 12:37 dice, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Gloria a Dios. Y Lucas 12:40, vosotros pues también estáis preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Alabado sea el Señor, hermano. Entonces, ¿qué podemos concluir? Muy sencillo, que es importante como seguidores de Cristo escuchar las palabras que Él tiene para nosotros en el día de hoy. No para la multitud que quizás no quiera escucharlo. Sí, para aquellos que hemos sido llamados a ser testigos de Él en este mundo. Oh, gloria a Dios. Muchos creyentes en Cristo, hermano, mienten contra sus hermanos, levantan falsos, acusan y juzgan a los demás, hablan a las espaldas de otros, dañan la imagen de sus líderes buscando aprobación o reconocimiento. Ponen la palabra en boca de otros que nunca pronunciaron, se justifican a sí mismos, mienten sobre sus acciones, etcétera, etcétera. Es tiempo, hermanos, de preguntarnos. Es tiempo de preguntarnos. Viviendo en hipocresía, ¿mantendremos encendida la lámpara del Espíritu Santo de Dios? Si vivimos como no creyentes a la palabra de Dios y el Señor nos llama, es decir, ahí viene la pregunta, ¿nos encontrará como siervos velando, esperando la venida de su Señor? La Biblia dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no os condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Porque mira la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo.
Esto lo lee Lucas capítulo 6, versículo 37 al 41. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Por eso, hermanos, es muy importante que entendamos y veamos el Evangelio como algo jurídico, que es lo que el apóstol Pablo nos quiere manifestar y trata de que entendamos en la carta a los romanos, en Gálatas, en toda parte nos está hablando de que el Evangelio es como una cuestión jurídica, y esto es lo que debemos de entender. Y les digo sinceramente, hermanos, que esa es la realidad. Mire, la Biblia presenta el verdadero evangelio de salvación como una cuestión jurídica. Y decimos esto porque el evangelio tiene los mismos elementos básicos que hay en una sala de justicia. Si miramos verdaderamente, así es. Es como si estuviéramos en una sala de justicia. Por ejemplo, miremos esto, hermano, para que entendamos mejor las características del evangelio, para que sepamos el verdadero evangelio, que es un evangelio jurídico prácticamente. Por ejemplo, en una sala de justicia hay un juez. En el evangelio, Dios es el juez. Vayamos al Salmo 7:11. Dice, Salmo 7:11. Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. Salmo 7:11. Lo mismo que 2 de Timoteo 4:8. Así pues, hermano, que en una sala de justicia hay un delincuente. En el evangelio, el pecador es el delincuente. Romanos 3:23. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Tremendo, hermano. Miremos que esto es jurídico, hermano. Ahora bien, en una sala de justicia representa la ley. En el evangelio, la palabra de Dios es la ley. La palabra es la ley de Dios. Entonces, veamos 1 de Timoteo 1:9. Dice 1 de Timoteo 1:9. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. Alabado sea el Señor. En una sala de justicia hay la infracción a la ley. En el evangelio el pecado infringe la ley. Miremos 1 de Juan 3:4. 1 de Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Así es pues que en una sala de justicia hay un veredicto. En el evangelio el hombre es siempre culpable. Santiago 2:10. Así es pues que dice Santiago 2:10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Entonces, en el evangelio el hombre siempre es culpable. En una sala de justicia se revela la justicia. En el evangelio, vayamos a Romanos 1:17 y veamos que se revela la justicia de Dios. Romanos 1:17 dice, Romanos capítulo 1:17, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así es pues, hermanos, que esto es totalmente jurídico. En una sala de justicia hay un juicio. En el evangelio lo que le espera al hombre pecador es el juicio. Romanos 2:5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira, de la revelación del justo juicio de Dios. Así es, hermano. En una sala de justicia hay una condena. En el evangelio lo que le espera al hombre pecador es la condena eterna.
Vayamos a Romanos 5:16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de uno solo, de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de las muchas transgresiones para justificación. Así es, pues que esto es muy importante que sepamos que en una sala de justicia hay testigos. En el Evangelio las personas que hemos ofendido son los testigos. En una sala de justicia hay un fiscal. En el Evangelio el pastor es el abogado. El pastor es un fiscal. En el Evangelio, perdón. En el Evangelio el pastor es un fiscal. En una sala de justicia hay un abogado. En el Evangelio Jesús es el abogado. Vayamos a Juan 2:1. Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Vemos pues que el Evangelio es algo jurídico. Y así es, hermanos, que es muy importante que podamos entender estos conceptos verdaderos de Dios. Porque lo más importante es conocer el verdadero Evangelio y la forma de cómo se quitan nuestros pecados. Y vemos pues que estas son unas noticias jurídicas. Es decir, la primera y mala noticia jurídica es que el hombre está totalmente condenado por los pecados que comete diariamente. Es decir, por lo que hace. Y también por tener una naturaleza mala, es decir, por lo que es. Por otro lado, el hombre tiene enfrente a Dios, que es un juez justo, santo y perfectamente justo. Por lo tanto, Dios debe aplicar su justicia sobre los pecados del hombre. También debe descargar la ira, o sea, el castigo que producen los pecados del hombre. Así es pues de que entonces, con todo esto, el hombre frente a Dios tiene un gran problema. El juicio, la justicia, la ira de Dios están sobre él. Ahora, ¿cómo librarse de esta situación de perdición? Porque los pecados demandan justicia. Si la justicia cae sobre el pecador cuando Dios le quita la vida, entonces está perdido. Pero si la justicia cae sobre otro, hay esperanza. Hay esperanza de salvación mientras el pecador no muere, porque después de la muerte es el juicio. La segunda y buena noticia jurídica es precisamente que la justicia cayó sobre otro. Ahora bien, en la cruz el Padre descargó la ira eterna sobre su Hijo para satisfacer su justicia eterna. Justicia e ira que uno mismo merece recibir en la condenación eterna. Entonces, cuando el Padre castiga y mata a su Hijo en lugar del pecador, de esta manera se cancela la justicia divina contra el hombre. Se retira la ira de Dios sobre el hombre. Entonces, muestra que la resurrección de su Hijo es la evidencia de que Jesús nunca pecó y Dios aceptó este sacrificio perfecto a favor del hombre pecador. Gloria a Dios, hermanos, alabado sea el Señor. En conclusión de estas noticias, Dios manda a todo hombre dos condiciones que podemos ver en en Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, versículo 14-15. Dice muy sencillo, dice Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y cree en el evangelio. Gloria a Dios. Usted debe de reconocer ante Dios. Esto es lo que se llama arrepentimiento y fe. Usted debe reconocer ante Dios sus pecados pasados y debe de abandonar sus pecados presentes. Porque estas son las dos partes del arrepentimiento, que es la primera condición. Segundo, usted debe reconocer ante Dios que la justicia divina
que usted merece recibir por causa de sus injusticias, le cayó un día al Señor Jesús en la cruz del Calvario. Y ahora usted debe de apropiarse de esa justicia por medio de la fe. Estas son las dos partes de la segunda condición. Cuando usted se arrepiente de sus pecados, primera condición, y pone su fe en la justicia caída en la cruz, segunda condición, entonces Dios lo declara totalmente inocente, perdonado y totalmente reconciliado con Dios. Por lo tanto, ahora sí, el hombre puede entrar en la gloria de Dios. Es decir, ahora sí el hombre puede nacer de nuevo, porque si no naciera de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Lo importante es que tú reconozcas tu pecado y arrepiéntete, confiésale a Dios. Señor, me arrepiento de este y del otro, de aquello y de todos los pecados que me acuerdo. Gloria a Dios. Y por fe, entonces, Dios te declara totalmente perdonado y totalmente reconciliado con Dios. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios, hermanos. Esto es maravilloso. Vamos a orar para darle la gloria y la honra a Dios y saber y entender que debemos de saber cómo se quitan nuestros pecados para tener vida eterna. Gloria a Dios. Este es el verdadero evangelio de salvación, hermano. No hay otro. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Oremos para darle la gloria y la honra a Dios. Señor, agradecido estamos de que nos hayas enseñado el verdadero evangelio, Señor, donde nosotros nos podemos arrepentir y confesar nuestros pecados y apartarnos de los pecados presentes. Y por fe, Señor, reconocerle la propiciación, aferrarnos a ella, reconocer que Cristo, el justo, pagó por los injustos. Y por eso somos salvos, Señor, porque el Señor ahí nos ve santos y justos delante de Él. Alabado sea el Señor. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. La paz del Señor sea con todos vosotros.